Muy bien, vamos a empezar. Hemos recibido al doctor César Nakazaki el día de hoy. Les decía que la noticia con la que despertamos, doctor, muy buenos días, buenas noches, Buenas noches, perdónenme. Mávila. Buenas noches. Amanecimos los peruanos con esta información. Un operativo nuevamente, un allanamiento, un caso más de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo, pero que esta vez involucraba, caramba, a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que usted sabe, es una autoridad creada precisamente para reparar el daño provocado, los daños causados por el fenómeno del Niño. Con lo cual esto tiene, caramba, una doble lectura. No es solo la corrupción, sino es el perjuicio que se puede no seguir provocando a personas que merecían la reconstrucción de sus casas, de sus puentes, de sus carreteras, y sin embargo esto se prestó nuevamente para negociados. Y salta el nombre del congresista Guillermo Bermejo porque dentro de los investigados hay dos asesores suyos. Hay una organización criminal, hay un diagrama que ha desarrollado la Fiscalía y lo vamos a mostrar a continuación de cómo estaría esto organizado. Nuevamente el líder es Pedro Castillo, en tanto presidente de la República, pero vemos ahí a Alejandro Sánchez Sánchez, cuyo nombre se ha vuelto a repetir en este caso, el dueño de la casa de Zarratea, está el congresista Guillermo Bermejo Rojas en calidad de organizador, un poquito más abajo Robert López López, que es presidente, jefe de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y luego estos otros brazos, ¿no? Los alcaldes de algunos distritos en Piura y algunos otros actores que podríamos denominar ya ejecutores o actores secundarios. ¿Qué análisis hace usted? Porque lo que dice el señor Bermejo es que aquí hay una cacería de brujas por parte de la Fiscalía. De acuerdo. Primero hay que fijar que estamos en diligencias preliminares, todavía no hay un proceso penal, entonces hay una hipótesis de investigación, ¿no es cierto? Correcto. En esa hipótesis de investigación, dos organizaciones criminales se unen. Una primera organización criminal liderada por el alcalde distrital de la Unión, Piura, que venía incluso operando antes de la existencia del gobierno del presidente Castillo. Entonces se dedicaba a esta organización criminal a beneficiar empresas de la zona a cambio de sobornos. Una vez que se instaura el gobierno de Castillo, según la hipótesis de la Fiscalía, ¿coinciden en qué? Dentro de la trama de corrupción que se viene evidenciando en los casos Zarratea, sí, así como sucedió con el MTC y con el caso Marca Group, que a cambio de soborno se ubican un conjunto de funcionarios en lugares estratégicos, acá, a petición del dueño de la casa de Zarratea, se nombra como director de la autoridad para los cambios, para la reconstrucción con cambios, Sí. Se nombra a expreso pedido de él al principal implicado en este caso. A Robert López. Efectivamente. Entonces, él tiene por encargo llevar a cabo las indicaciones de gabinete en las sombras, el presidente Castillo, incluso se menciona al expremier Aníbal Torres. Claro. Entonces, ahí hay una primera línea. Y luego hay otra tercera línea donde la cual el congresista Bermejo, es la hipótesis de la Fiscalía, a través de dos asesores, uno oficial y uno informal, toman contacto con el alcalde de la Unión y pactan, a cambio de recibir dinero, que ellos ante la autoridad por el cambio de reconstrucción por el cambio promuevan obras para la Unión. Sí. Y eso es lo que es materia de investigación, Sí, ¿no? En aquí resumen. estoy leyendo textualmente, dice en concreto con el congresista de la República, Guillermo Bermejo, habría coordinado y pactado, como usted ha dicho, distribución de porcentajes de dinero una vez en cuatro obras en el Distrito de la Unión se lancen a licitación pública, es lo que dice la resolución judicial cuando describe la imputación a Francisco Jara por el delito de organización criminal. Estos temas son complicados, porque para encontrar el hilo y descubrir quiénes participaron en un hecho de corrupción donde hay expedientes técnicos, designaciones, en el más alto nivel de poder, siempre es difícil desentrañarlas. Talía Rosales ha preparado una nota precisamente para que podamos comprender qué es lo que realmente pasó y hasta dónde alcanza la responsabilidad al congresista Bermejo, que ha sido sin duda el nombre
más prominente que hemos escuchado y que ha saltado a partir de estos allanamientos que ha ejecutado la Fiscalía. Estoy con el asistente Bermejo, que está en Piura, y estamos nuevamente volviendo al tema de los números que quedamos con la reunión que tuvimos en Lima, y tú me indicaste que anote los que le correspondían a él. El nombre de Guillermo Bermejo, el ex aliado de Pedro Castillo, el congresista que se peleó con Vladimir Cerrón para inmiscuirse en el entorno más íntimo del hoy golpista expresidente preso, es mencionado en la carpeta fiscal que pone al descubierto una nueva organización criminal, en la que el parlamentario Guillermo Bermejo Rojas está implicado. Luego, en el aludido audio se habla de la entrega de coimas por 4 obras en las cuales habrían intermediado e intervenido el congresista Guillermo Bermejo Rojas y los asesores de este a través de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Bueno, esas son las mentiras acostumbradas que tiene la Fiscalía de la Nación cuando quiere enviar una nota psicosocial, pues, para distraer la atención de todo lo que está pasando en el país, ¿no? No son asesores de mi despacho, uno es un administrativo, el señor Jara Aguirre. Esta es la sede principal de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ubicada en el Cercado de Lima, una entidad que hoy se ve manchada. Durante esta madrugada se realizó un mega operativo en el cual se allanaron 53 inmuebles. Hay 12 detenidos, de los cuales 2 son asesores del congresista Guillermo Bermejo. Hallaron más de 100.000 soles en efectivo e incluso armas de fuego. Los operadores de la reconstrucción es la organización criminal que también implica como líder a Pedro Castillo. Sí, el expresidente que se mostraba preocupado en demasía por quedar bien con la población damnificada del norte de nuestro país. Minutos después del sismo de 6.1, el presidente Castillo abandonó apresuradamente el desfile militar de Fiestas Patrias para viajar de urgencia al lugar para evaluar los daños. 11 días después, el mandatario retornó para entregar un presupuesto de 19 millones de soles destinado a los damnificados. Tenemos este monto para que estas familias que han perdido y vienen siendo afectadas por este sismo, tenemos acá este monto para ver de qué manera estos 19 millones de soles para la región de Piura, para las familias afectadas por el sismo. No podemos tener a estas familias en unas carpas, no pueden estar así. De inmediato se tiene que construir. Según la hipótesis fiscal, la premura por construir era porque existía el interés de beneficiar a empresas direccionadas que pagarían hasta el 10% del costo total de cada obra a quienes los favorecieran con las licitaciones. Se identificó que la Municipalidad Distrital de la Unión, Provincia y Región Piura, entre los años 2021 y 2022, realizó 10 procedimientos de selección para la ejecución, recuperación y rehabilitación de instituciones educativas, por un monto total de más de 57 millones de soles. Uno de los grandes focos de corrupción, uno de los grandes nichos donde se gesta la corrupción son las contrataciones con el Estado. Y esto requiere de procesos de contratación. Es por ello que vemos tantos casos de colusión o negociación incompatible, pero el delito de colusión justamente se da cuando esa contratación se condiciona y el empresario ofrece una dádiva, una coima, un beneficio al funcionario con el objetivo de que a él le den la buena pro, a él le den la licitación, a él lo contraten. Y hay más. La resolución judicial de 208 páginas detalla también que Geiner Alvarado comentaba que Aníbal Torres, en las reuniones privadas que sostenía con los ministros de confianza, le solicitaba hacer una bolsa de dinero para los problemas legales del expresidente Pedro Castillo Terrones. Sí, la tesis de la Fiscalía es que este es otro brazo de la organización criminal, siempre teniendo como jefe máximo, según la Fiscalía, a Pedro Castillo Terrones como presidente, desde cuyo cargo habría tenido la disposición de ministerios, de entidades gubernamentales, para efectos de enriquecerse
a través de estos funcionarios con preventas, con donativos, con coimas, sobornos. En ese entonces, vimos a un Castillo Terrones mostrando apoyo supuestamente solidario solo para las cámaras. Le pedí al presidente Castillo que lo ofreció que se haga efectivo, ¿no? O sea, porque si bien es cierto ofreció 19 millones, pero hasta la fecha no sabemos si ya repartieron esa plata el gobierno regional o está en proyecto, qué sé yo. Sí sabíamos que había esa ayuda, pero la ayuda que ha venido acá a Jíbito ha sido 4 calaminas y 4 eterní y una canasta de víveres. En los delitos contra la administración pública, donde está vinculado el patrimonio estatal, donde hay una defraudación estatal al patrimonio, una de las agravantes es cuando los recursos o caudales del Estado que se afectan están dirigidas a poblaciones vulnerables o que requieren un apoyo o una asistencia social, que en este caso se da perfectamente. Francisco Jaime Jara Aguirre y Yul Osterlin Valdivia Beteta son los asesores del congresista Guillermo Bermejo. El mega operativo fiscal se realizó en simultáneo en Lima, San Martín, Piura, Ancash y Huánuco, y figura también entre los detenidos el exdirector ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Roberto López López. Guillermo Bermejo, a través de su abogado y en declaraciones breves a la prensa, ha dicho que ambas personas no son asesores suyos, ni siquiera asistentes, que no son técnicos y que si lo visitaron por otro tipo de motivos. Doctor, ¿cómo podría la Fiscalía vincular al congresista Bermejo dentro de esta organización si él acaba de desmentir y dice que no hay ningún tipo de vínculo contractual con las dos personas indicadas como asesores suyos? Es que el autor y los cómplices no celebran un contrato formal. Ajá. Lo que hay que trabajar acá es lo siguiente. La Fiscalía dice que tiene indicios de reuniones de estos brazos a través de los cuales operaría el congresista Bermejo en las oficinas de la autoridad para el cambio, la reconstrucción con cambios, y lo mismo en la Municipalidad Distrital de la Unión. Entonces, estos personajes vinculados al congresista Bermejo están documentados que estuvieron en reuniones en estas dos dependencias públicas, primer elemento. Segundo elemento, dice la Fiscalía que tiene diversos registros de permanente concurrencia del asesor informal al despacho del congresista. Correcto, pero eso decía su abogado que tenía que ver con otras cosas, sí, pero es un indicio. Con pedidos claro, que venía. Me estoy poniendo, por supuesto, claro, del otro lado, para ver cómo la Fiscalía sí, podría llegar a demostrar que en efecto hay una imputación o hay una denuncia sólida contra el parlamentario y no, como él ha dicho, una cacería de brujas política, porque dice que la Fiscalía actúa en contubernio con el gobierno de la señora Boluarte. Entonces, hay una suerte de ataque sistemático a todo aquel que tuvo que ver o que estuvo cerca de Pedro Castillo. Bueno, al día de hoy él no está investigado. Quienes están investigados y detenidos son dos personas que se atribuye son sus operadores. Entonces vamos a ver qué sucede con ellos. Vamos a ver qué declaran los funcionarios municipales que también están detenidos y que supuestamente son los que negociaban con estos asesores que venían por indicación del congresista Bermejo. Acá lo que hay que tener en cuenta es que hay varios involucrados. Yo puedo decir, yo no he hecho nada, pero ¿qué sucede si estos funcionarios municipales dicen sí? Esos dos señores venían acá a la Unión y venían en nombre del congresista Bermejo. Vamos a tener probablemente aspirantes a colaboradores eficaces en los próximos días. Bueno, es un factor común siempre en las detenciones preliminares. Parece, y con usted hemos hablado mucho al respecto. Y el otro tema medular es analizar toda la zona que había que reconstruir y si el distrito de la Unión tuvo un trato privilegiado o no. Acabas de sacar a una población distinta a la Unión que dice que solo le llegó un Eternit. En cambio, las obras que llegan a la Unión superan los 54 millones de soles. Claro, parecido a lo que ocurría con Anguía.
Exactamente, eso le iba a decir. Y el modus operandi también encuentra algunos puntos en común con el caso Sada Goray y el copamiento en el fondo de vivienda. Así porque es. Incluso habían dicho que este jefe no era el adecuado, que no cumplía los requisitos para ingresar a Sedapal, donde inicialmente lo quieren ubicar. Entonces Y como no alcanza el Sedapal, lo mandan, creo, a Huacho, y de ahí termina como dueño y señor de la autoridad para los cambios. Con cambios. ¿No? Pues bien, me gustaría pedirle un comentario sobre una decisión que adoptó hoy el Supremo Tribunal Federal, o por lo menos de la que se ha conocido hoy. Esto es un tema importante porque podría tener una repercusión en todo el caso Lavallato. Ha acogido el Tribunal Federal de Brasil, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, una medida cautelar planteada por la defensa del expresidente peruano, me refiero a Ollanta Humala, para que los exdirectivos de Odebrecht no declaren basándose en las pruebas invalidadas recientemente en Brasil. ¿A qué nos referimos con pruebas invalidadas? Las contenidas en los servidores, en los famosos servidores encriptados MyWebDay y Drosis, o si pero estoy pronunciando bien, Drosis, ¿correcto? Que almacenan información de la contabilidad ilegal, se supone, de esa oficina. La del Departamento de Operaciones Estructuradas. Exacto. Usted me ha recordado el nombre exacto. ¿Qué implicancia tiene esto para el juicio del señor Humala y para todos los otros casos? Porque dependía mucho de esa información encriptada. Entiendo. Es un tema de la máxima importancia porque para demostrar que hubo sobornos o aportes de campaña, tiene que demostrarse que hubo una operación estructurada. Y las operaciones estructuradas no se demuestran solo con los testimonios de los brasileros, sino con toda la documentación que generaban las distintas etapas de esa sofisticada operación financiera, económica, para ocultar justamente este tema. Entonces, hace tiempo ya se venía denunciando y advirtiendo que la documentación que está utilizando la Fiscalía en los casos Lavallato no proviene de la fuente misma de los sistemas informáticos del Departamento de Operaciones Estructuradas. ¿Se llegó a desencriptar esa información en algún momento? No, y hasta una parte muy limitadamente, pero sin respetar la cadena de custodia. Por eso es que hace poco se anunció que en Brasil se ha establecido que es inválida toda la documentación entregada. Con el caso Humala, ¿qué pasa, por ejemplo, con el caso Keiko Fujimori y con los otros casos que se han estado... Todo caso donde se acuse... Presumiendo, claro, que hubo fondos ilegales que se introdujeron en las campañas electorales. El tema es que para que lleguen esos fondos tiene que acreditarse una operación estructurada. Y la operación estructurada, si no se prueba, no hay aportes de campaña o no hay sobornos. Entonces se quedan... Y ya esto se venía advirtiendo. ¿Podría ser el fin del caso Lavallato? ¿Diría usted un fracaso para el equipo especial? Yo creo que es un duro revés sin duda, porque ya los testigos brasileros venían reconociendo que la documentación que utiliza la Fiscalía en sus casos, pongo un ejemplo en Gasoducto, donde participé, ellos refieren que no era la documentación oficial. Bien. Y ahora, lo que hace la autoridad judicial ahora brasileña es reconocerlo. ¿Pecaron de ingenuos entonces los fiscales cuando creyeron que en la entrega de esa información iban a encontrar las pruebas contundentes para armar los casos? Se pensó quizás que bastaban los testimonios, bastaba que Barata venga y diga yo he dado dinero, pero en un juicio eso no basta. Pero lo que ha dicho la justicia brasileña es que no se van a poder referir a este tema, precisamente porque las pruebas han sido consideradas inválidas. Los documentos que entregó Odebrecht para aprobar las operaciones estructuradas, ya los tribunales de justicia de Brasil han dicho que no pueden utilizarse porque no tienen un origen fidedigno, no son auténticos. Entonces, ni el señor Odebrecht ni el señor Barata van a poder referirse a este punto. Ninguno de los testigos brasileños. Complicada la situación. Ojalá podamos conversar y encontrar una respuesta en el equipo especial. De pronto, doctor Rafael Vela nos puede explicar cuál es la situación, porque realmente es un caso que conmocionó por la relevancia y por la importancia que tiene y por la cantidad de gobiernos que abarcó. Yo le agradezco mucho, doctor Nakazaki, que haya estado con nosotros explicándonos no solamente lo ocurrido con el señor Bermejo, no, para entender finalmente lo que ocurrió ya hoy, la magnitud de lo que ocurrió durante el gobierno de Pedro Castillo, sino además sobre este caso
que también provocó un impacto muy, muy grande, especialmente en nuestro país y en otros, hasta donde extendió sus brazos Odebrecht. ¿Correcto? Cuando hay que investigar con pruebas de otro país, hay que conocer bien el derecho de ese país. Esa es una gran lección. Muchas gracias, doctor. Pues bien.